¿Te has preguntado alguna vez por qué Adolf Hitler odiaba tanto a los judíos? ¿Cómo puede el odio de un solo hombre cambiar el destino de millones de personas? ¿En qué momento el resentimiento de un solo individuo se convirtió en el sufrimiento de todo un pueblo? No se trata solo de una curiosidad histórica, es, en realidad, una de las preguntas más oscuras del siglo XX. ¿Cómo un solo hombre pudo convertir el odio en una política de Estado y llevar al mundo a una de las mayores tragedias de la humanidad? Hoy vamos a descubrir cómo empezó todo, los orígenes del antisemitismo de Hitler, las influencias que moldearon su pensamiento y cómo ese odio personal se transformó en un movimiento político que costó millones de vidas. Pero antes de entender su odio, tenemos que entender a la persona. ¿Fue Hitler un producto de su tiempo o un monstruo que lo superó? A lo largo de este video descubrirás 3 momentos clave que cambiaron su destino y el de Europa, su juventud en Viena, la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y su ascenso al poder. Cada uno de ellos encendió una chispa distinta que alimentó el fuego del odio. Así que quédate hasta el final, porque esta historia no solo explica el pasado, también nos advierte sobre el presente. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, una pequeña ciudad fronteriza entre Austria y Alemania. Su padre, Alois, era un hombre severo, funcionario de aduanas, y su madre, Clara, era cariñosa, protectora y profundamente religiosa. Desde pequeño, Hitler mostró interés por el arte, la música y la arquitectura. Soñaba con ser pintor, pero su relación con su padre fue un constante campo de batalla. Alois quería que su hijo fuera burócrata, no artista. Tras la muerte de su padre, Hitler abandonó la escuela y decidió perseguir su sueño en Viena. Sin embargo, su vida dio un giro brutal. Fue rechazado 2 veces por la Academia de Bellas Artes. A los 18 años, vivía solo, sin dinero y sin futuro. Vendía postales en las calles y dormía en refugios para indigentes. En esas noches frías y solitarias, el resentimiento comenzó a crecer. Mientras él fracasaba, veía a otros, muchos de ellos judíos, prosperar en el comercio, la medicina y el arte. Poco a poco, su frustración personal empezó a mezclarse con las ideas antisemitas que flotaban en la sociedad vienesa. Hitler aún no era el monstruo que el mundo conocería, pero el resentimiento, la envidia y el orgullo herido estaban sembrando la semilla del odio. A comienzos del siglo XX, Viena era una ciudad de contrastes. Brillaba con la música de Strauss y los cuadros de Klimt, pero también estaba infectada por un discurso político basado en el racismo y el nacionalismo extremo. El alcalde Karl usaba abiertamente el antisemitismo como herramienta para ganar votos. Su frase era famosa: "Yo decido quién es judío y quién no". Hitler, que vivía como un vagabundo y escuchaba esos discursos, quedó fascinado. Aprendió que el odio podía movilizar multitudes. Durante los años que pasó en Viena, Hitler leyó panfletos antisemitas, teorías raciales y pseudociencias que clasificaban a las personas por razas superiores e inferiores. En una sociedad donde muchos culpaban a los judíos de la modernización, del capitalismo y del comunismo al mismo tiempo, Hitler encontró un enemigo perfecto. Pero hay una pregunta importante: ¿Hitler odiaba por convicción o por conveniencia? Lo cierto es que, al no poder triunfar por mérito propio, empezó a ver en los judíos el reflejo de todo lo que él no era: éxito, educación, influencia. Cuando más hundido se sentía, más culpaba a otros. Y en esa espiral de frustración y odio colectivo, su visión del mundo se volvió cada vez más fanática. Viena fue su escuela de odio y su universidad del resentimiento. En 1914, Europa estalló en guerra. Para Hitler, fue una oportunidad de redención. Se alistó en el ejército alemán con entusiasmo, creyendo que por fin podría demostrar su valor. Fue mensajero en el frente, sobrevivió a explosiones, resultó herido y recibió condecoraciones. La guerra le dio propósito, disciplina y un sentido de pertenencia que nunca había tenido. Pero en 1918 todo terminó. Alemania fue derrotada y el país se hundió en la humillación. Hitler, hospitalizado por un ataque de gas, recibió la noticia del armisticio con rabia. ¿Cómo podía un ejército tan fuerte haber sido vencido? Fue entonces cuando surgió el mito que marcaría su vida.
La puñalada por la espalda, la idea de que los judíos y comunistas habían traicionado a Alemania desde dentro. Era una mentira, pero servía como excusa perfecta. De la noche a la mañana, los judíos pasaron a ser los responsables de la derrota, de la crisis y de la pobreza. Hitler creyó en esa narrativa con fanatismo absoluto, y cuando el odio se mezcla con la humillación, se convierte en gasolina pura. La guerra le quitó todo, pero le dio algo aún más peligroso, una causa a la cual culpar de su miseria. Y esa causa tenía un nombre. Tras la derrota, el Tratado de Versalles impuso a Alemania condiciones devastadoras, pérdidas territoriales, reparaciones económicas imposibles y una humillación moral que marcó a toda una generación. Millones de personas quedaron sin trabajo, el valor del dinero se desplomó y la esperanza desapareció. Era el caldo de cultivo perfecto para un mensaje extremo. En ese contexto de desesperación, Hitler encontró su voz. Se unió al Partido Obrero Alemán, un grupo pequeño y radical que más tarde transformó en el Partido Nacionalsocialista Alemán, el Partido Nazi. Descubrió su talento para hablar en público, su tono apasionado, sus gestos exagerados y su habilidad para despertar emociones lo convirtieron en un líder carismático. En sus discursos, repetía una idea simple pero efectiva. Alemania no cayó por sus enemigos externos, sino por los traidores internos, los judíos. El pueblo, cansado de sufrir, necesitaba un culpable, y Hitler se lo ofreció. En prisión, tras un fallido intento de golpe de Estado, escribió Mein Kampf, donde plasmó su ideología, el antisemitismo racial, la necesidad de unificar a Alemania bajo una raza pura y la eliminación de quienes consideraba parásitos. Lo que había sido odio personal, se transformó en doctrina política. Hitler ya no era un hombre frustrado, era el profeta de una mentira que estaba a punto de arrasar con Europa. Hitler comprendió que para dominar un país no bastaba con tener poder, había que controlar la mente de la gente. Ahí entró Joseph Goebbels, su ministro de propaganda, quien convirtió el odio en espectáculo. Las radios transmitían discursos incendiarios, los periódicos repetían mentiras y el cine glorificaba la raza aria. El antisemitismo dejó de ser una opinión y se convirtió en verdad oficial. Las imágenes mostraban a los judíos como seres codiciosos, conspiradores, culpables de la inflación y de la decadencia moral. Los niños aprendían en la escuela que el judío era el enemigo del pueblo. La mentira se institucionalizó. Y aquí surge otra pregunta inquietante. ¿Realmente Hitler creía en todo lo que decía, o simplemente descubrió que el odio era útil para mantener el poder? Quizás ambas cosas. El miedo y la manipulación eran su estrategia perfecta. Cuando una sociedad tiene miedo, acepta cualquier solución. Entre 1933 y 1939, los judíos fueron despojados de sus derechos, sus negocios confiscados y sus sinagogas quemadas. La famosa Noche de los Cristales Rotos marcó el paso del odio al terror abierto. Ya no había vuelta atrás. El pueblo había aceptado la mentira, y el monstruo estaba suelto. La Segunda Guerra Mundial fue el escenario del plan final de Hitler, la llamada solución final, el exterminio sistemático del pueblo judío. Entre 1941 y 1945, 6 millones de hombres, mujeres y niños fueron asesinados en cámaras de gas, fusilamientos o trabajos forzados. No fue un impulso momentáneo, fue un proyecto meticuloso, planificado por un Estado entero. Los campos de concentración como Auschwitz, Treblinka y Sobibor se convirtieron en fábricas de muerte. Los trenes llegaban cada día cargados de personas engañadas con la promesa de reubicación. Lo que los esperaba era el infierno. Hitler justificaba el genocidio como un acto de purificación. Y lo más escalofriante, nunca mostró remordimiento. Incluso en su testamento político, escrito poco antes de suicidarse en abril de 1945, seguía culpando a los judíos de la guerra mundial. La pregunta es inevitable. ¿Creía realmente que hacía lo correcto o se había convertido en un prisionero de su propio odio? El Holocausto fue el clímax del fanatismo, el momento donde la ideología mató a la humanidad. Y el mundo entero pagó el precio por haber mirado hacia otro lado mientras el odio crecía. El odio de Hitler no surgió de un solo evento, sino de una combinación fatal de frustración personal, mentiras políticas y resentimiento social. Fue el resultado de una época que necesitaba culpables, no soluciones. Y aunque Hitler murió, su legado de horror sigue siendo una advertencia viva.
La historia nos enseña algo fundamental: el odio no necesita verdad, solo necesita repetirse, y cuando se convierte en costumbre, destruye todo lo que toca. Lo más inquietante es que Hitler no inventó el antisemitismo, lo aprovechó, lo convirtió en una herramienta política, y cuando un líder logra que la gente vea al vecino como enemigo, el resto se vuelve fácil. El Holocausto cambió al mundo, pero el mensaje sigue siendo urgente. Cada vez que aceptamos un discurso de odio, por pequeño que parezca, estamos encendiendo una chispa del mismo fuego. Recordar no es un acto de tristeza, sino de responsabilidad. Porque si el pasado nos enseñó algo, es que el silencio ante la injusticia puede ser tan mortal como la bala. El odio de Hitler hacia los judíos fue más que un sentimiento, fue un proyecto político que cambió la historia del mundo. Entender su origen no es justificarlo, sino reconocer cómo una idea puede volverse un arma cuando encuentra un pueblo dispuesto a creerla. Hoy, los ecos de ese odio todavía resuenan en distintas partes del mundo. Por eso, es vital conocer cómo comenzó todo, para no volver a repetirlo. Cada palabra que incita al miedo, cada prejuicio disfrazado de broma, cada mentira que divide, es un paso hacia atrás en la historia. Si este video te ayudó a comprender los orígenes del fanatismo y cómo una mentira puede destruir naciones, dale me gusta, suscríbete y mira el siguiente video que aparece en pantalla.